democracia. Y estamos de regreso en medio de todas las dificultades que tiene el país, de todo lo que estamos descubriendo. Como se suele decir aquí, la pandemia ha sacado lo mejor, pero también lo peor del ser humano, de los ecuatorianos en general, pero hemos descubierto y hemos desnudado unas cosas espantosas, ¿no? Pero para mejorar y darnos cuenta que esto es posible cambiar, que hay una vena, diríamos, ecuatoriana que tiene que ver con resaltar el mundo y la vida en este país. Y para eso hay gente como Francisco Febres Cordero, muy amigablemente llamado El Pájaro, y claro, sus ediciones El Nido, que Valentina es la que mueve esas ediciones. El Pájaro no tiene cómo meterse en esos negocios, ¿no es cierto? Nos proponen una cosa que es realmente importante en estos momentos difíciles. Pasiones de un hombre bueno, un viaje por la vida de Benjamín Carrión. Yo quisiera comenzar y al saludar a Francisco Febres Cordero, periodista, escritor, decirle gracias por seguir trabajando y colaborando en el pensamiento de los ecuatorianos, y este libro parece que es eso. Ustedes lo pueden ver, en la pantalla está. Francisco, bienvenido, buenos días. Mil gracias, Francisco, buenos días. Sí, estoy realmente expectante y al mismo tiempo contento por la edición que se ha hecho del libro. ¿Qué te diré? Todos son en este momento expectativas, nervios, y a ver cómo el público lo recibe. Es una obra que ha tardado mucho tiempo en hacerse, que quedó postergada por más de 40 años, y por fin verla ya editada me produce una enorme alegría. Francisco, el nombre del libro es Pasiones de un hombre bueno. Eso ubica a Benjamín Carrión como un hombre, digamos, no por eso que no haya tenido confrontación, que no haya tenido posiciones firmes, en el descubrimiento de este gran personaje. Como tú dices, los jóvenes podrán decir, este señor ha hecho la Casa de la Cultura, pero va más allá. Y esto de un hombre bueno, ¿por qué ponerlo así? ¿Era tu vinculación más bien personal, Francisco? No, yo creo que era, Francisco, su actitud ante la vida, esa enorme generosidad que tuvo por todo lo que significaba el Ecuador, no solo en el nivel intelectual, no solo en la promoción de escritores, de artistas, de artesanos, sino que a él le gustaba la patria, le gustaba su comida, le gustaba su geografía, le gustaba su clima, ese clima tropical. Y él promovía esa patria con verdadera unción, con verdadera pasión. Y esa era patria. El Ecuador fue una de sus pasiones. Quizás otra fue, sin duda alguna, otra fue la literatura. Entonces era un hombre apasionado en lo que hacía, que se volcaba con verdadera pasión a la tarea que él creía que tenía que cumplir y que la cumplió, a mi juicio, a cabalidad. Tú mencionas un libro que nos resultaba casi obligatorio, Las cartas al Ecuador. ¿Qué es esa forma de Benjamín Carrión de resaltar la patria, no? ¿Coincidirías en eso o esas cartas son más bien una condición de crítica a los ecuatorianos y a lo que no estamos haciendo por el Ecuador? Bueno, esas cartas fueron escritas también en un momento histórico, me parece parecido al que estamos viviendo, ¿no? La patria estaba desolada, estaba devastada por la guerra contra el Perú, la pérdida, la derrota era el sentimiento nacional. Entonces ahí se elevó la voz de Benjamín Carrión, alta, potente, viril, para decirnos: es necesario volver a tener patria, reconstruyamos la patria, ecuatorianos, unámonos y hagamos una nueva patria. Me parece que esas palabras resuenan con una actualidad absoluta en estos momentos en que nos han
devastado la patria, ya no un enemigo externo, sino un enemigo interno. Esos ladrones que saquearon nuestro patrimonio, que están saqueándolo, vemos con verdadero abismamiento todos los días cómo se han dado modos para robar hasta en las medicinas en medio de esta pandemia, ¿no? Ya el robo es algo que no tiene límite. Entonces, así como Benjamín Carrión dijo, volvamos a tener patria, sus palabras me parece que resuenan ahora fuertes. Por eso resulta que este aporte tuyo a la reflexión del país, a recuperar un nombre como el de Benjamín Carrión al presentar este libro, Francisco, ha sido oportuno. A lo mejor estábamos guardando tanto tiempo y la oportunidad esta de volver a tener patria nos va a permitir, en la lectura de esta propuesta que nos haces, reinventar al Ecuador, reinventarnos e intentar casi como chamanes sacudirnos de toda esta podredumbre que nos rodea, Francisco. Sí, yo creo que no nos queda más remedio que buscar nuevas alternativas, buscar nuevas esperanzas, insuflarnos de fe. No nos queda más, porque ya más destrucción no puede haber, Francisco. Entonces, hay que, poner en juego toda nuestra imaginación para volver a tener patria, esa patria en la que todos soñamos, por la que todos hemos vivido, y que nos la saquearon, ¿no? Claro, alguien te va a decir, estaba recordando una anécdota y les preguntaba el nombre del estadio de Cuenca, que no me acordaba bien, de don Alejandro Serrano. Serrano Aguilar, decía, en un evento en Guayaquil estábamos registrándonos y se registró pues el ex vicepresidente don Alejandro Serrano Aguilar, dijo su nombre, Alejandro Serrano Aguilar. Qué chiste, dicen, tiene el mismo nombre que el estadio. Pues a alguien se le podría ocurrir, como tú dices, este señor hizo la Casa de la Cultura. Es decir, oigan, el libro del pájaro es sobre un señor que tiene el mismo nombre que la Casa de la Cultura. Perfecto, tu anécdota perfecta. Sí, ahí se ha quedado Benjamín Carrión para muchos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Es el señor, es la Casa de la Cultura. Y no, Benjamín Carrión fue mucho más que eso. La Casa de la Cultura fue una de sus grandes realizaciones, quizás la más significativa, quizás la mejor. Pero como ser humano tuvo un tránsito que es apasionante y que me resultó a mí como autor también apasionante seguirlo, ¿no? Porque desde su infancia, en Loja, su pasión por la literatura, su pasión por la libertad, su relación con su hermano Héctor Manuel, que fue su guía, su mentor. A los 13 años él ya se enrola en un ejército, en una de las montoneras de Alfaro, en el problema con el Perú. Y quiere luchar por la patria. Ya desde esa Él ya edad tenía un sentido de patria, entonces. Tenía un arraigado sentido de patria, curiosamente desde casi su infancia, ¿no? Claro, le mandaron sacando del ejército porque le dijeron que era un mocoso majadero, váyase a estudiar. Pero él estaba ya listo a combatir. Esas inquietudes. Y entonces ese país lo llevó siempre, como dice Adún, lo llevó como un clavel en la solapa para lucirlo en un lugar donde iba, ¿no? Y ese fue su gran motor en la vida, la patria, los escritores ecuatorianos, todo lo ecuatoriano. Resaltaba, ¿no? Una de las cosas que uno recuerda al hablar de Benjamín Carrión es eso de, si no vamos a ser una potencia mundial, seamos una potencia cultural, recaudemos y recabemos en nuestra historia lo bueno que tenemos. Y lo que tú acabas de hacer al presentarnos este libro de Pasiones de un hombre bueno, es un poco recordarnos que el Ecuador ha tenido mucho más que estos últimos años de vergüenza, que tiene gente de la que debemos sentirnos orgullosos, que tiene gente que trabajó por construir un país. Francisco, este es quizá este gran aporte, este momento.
Sí, me parece que sí, Francisco. No fue mi idea sino adentrarme en la vida de Benjamín Carrión, pero conforme me iba adentrando sentía eso que tú acabas de decir. El Ecuador no es una tierra de ladrones, de asaltantes de caminos. Eso es una cosa de última data. El Ecuador ha tenido gente que se ha jugado por este país y a la que hay que rescatar, porque esa gente sirve como una luz, como un ejemplo para los que venimos, ¿no? Hay que, de alguna forma, reescribir nuestra historia, reencontrarnos con nuestro pasado, donde aparecen estos seres luminosos que nos pueden guiar, que nos pueden orientar. Francisco, de lo que descubres y de lo que sabemos, ¿cómo invitar a los jóvenes a no solo a leer tu libro, que ya como aporte de esto, cómo descubrir a Benjamín Carrión, ese que va más allá de la Casa de la Cultura, ese que era político, ese que tenía familia y como tú has dicho, pasa desde la literatura con sus grandes amigos, tú dices, se codió con grandes escritores, él mismo era un grande. Él era un grande, él fue haciéndose grande, digamos así, a pulso. Comenzó como un muchacho provinciano, que rico de fortuna, pero viene a Quito, al barrio de Recoleta, solo, sin conocer a nadie, entra a la universidad a estudiar Derecho y poco a poco va ahí resaltándose, ¿no? Va descubriendo caminos, va haciéndose conocer y llega a ser la figura casi universal que fue a pulso, ¿no? Entonces, si uno tiene objetivos claros, metas claros y limpio de corazón, yo creo que puede culminar una vida diciendo, esta es la vida de un hombre bueno. Se lanzó también a la política y estuvo vinculado a la política un pensamiento. Con poco éxito se lanzó, sí, siempre ha vinculado a la política, sí. Siempre es otra de las pasiones de Benjamín Carrión. Fue senador, fue diputado, etcétera, pero fue ministro varias veces, pero fue candidato a la vicepresidencia de la República con Parra. El famoso grito de Parra, Carrión, Revolución, sí. Pero con poco éxito ahí, ¿no? Y en la política sí, en la política tuvo momentos estelares y fue otra de sus pasiones, ¿no? Por eso, por hacer del Ecuador un país mejor. La política estuvo siempre gravitante en su vida, claro que sí. Francisco, ¿qué parte de la parte humana que has descubierto en esta investigación, esa que no ha sido pública, esa que no es del hombre que está bregando por esta patria, sino que también construye al interior de su familia y logra, digamos, dejar, ¿no?, un legado que están obligados, una vara bien alta, Francisco? Bueno, hay segmentos muy enternecedores, ¿no? Ese amor a lo largo de 60 años con Aguedita, con su mujer, una mujer absolutamente maravillosa. Benjamín le decía a Aguedita, yo no me he casado contigo para que me cocines o me arregles las camisas. Yo me he casado para que me converses. Y se pasaron conversando los dos, encantadores, conversadores durante 60 años. Es un amor de una ternura, algo realmente sobrecogedor. Después fue un abuelo maravilloso, un padre maravilloso, un amigo maravilloso, es decir, un ser humano con un corazón muy grande. Ese corazón es el que a mí ha hecho también latir el mío, porque hay facetas de su vida cuando él se encuentra con la muerte cara a cara en un accidente de aviación que tuvo en el Uruguay, y escribe ahí un poema pequeño que dice: vi a la muerte a los ojos, pero no le tuve miedo. Él era así, no era un hombre pesimista, era un hombre optimista, y hasta la muerte conservó ese optimismo. Francisco, el libro se presentará virtualmente el día
23 de julio, jueves 23 de julio a las Jueves 19 horas. ¿Sí? Sí, vamos a hacer una presentación. ¿Cómo también será eso? No me pregunto, pero es virtual. Valentina va a conectarse, seguramente hay un grupo de Pájaro Febres Cordero que está ya en el Facebook Live, que se puede continuar. Bueno, entonces el 23, jueves 23 a las 19 horas, podremos también conversar contigo, Francisco. Encantadísimo, Francisco, encantadísimo. Sí, siempre charlar y cruzar inquietudes es para mí enriquecedor. Francisco, muchas gracias por este aporte, Pasiones de un hombre bueno, un viaje por la vida de Benjamín Carrión, del escritor y periodista Francisco Febres Cordero. Gracias, Francisco, un gusto saludarte. Mil gracias a ti, querido Francisco, un abrazo. Un abrazo también. Este ha sido el aporte también yo digo, es una cosa que hay que valorizarla en alto grado. Recordar que la patria tiene cosas mucho más importantes de las que sí nos podemos sentir orgullosos. Bueno, este ha sido nuestro trabajo de hoy. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Como nos recuerda siempre nuestro director general, siempre buscando la verdad. Clarito está de inmediato con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo